Gracias por estar en nuestra sintonía. De momento para nuestro espacio Opiniones. Hoy queremos abordar de una forma más profunda el tema de la pobreza y por consiguiente el tema de la violencia desde la óptica de la Fundación Football Forever, que lleva más o menos desde 2004 haciendo esfuerzos importantes por penetrar en las comunidades de nuestro país y entender estos fenómenos. Y en este sentido vamos a hacer dos programas, hoy y mañana, tratando de cubrir ampliamente la experiencia que ha tenido Football Forever viviendo en estas comunidades y extrayendo de ahí toda esta experiencia que nos permita al resto de la población entender el fenómeno de la pobreza, el fenómeno de la violencia y si realmente como país estamos haciendo qué hacer para disminuirla, erradicarla, si realmente podremos llegar a erradicarla y qué hacer en estas zonas donde ha estado trabajando, zonas como la colonia Santa Eduviges, la Campanera, en el sector de Soyapango. Pues toda esta experiencia es lo que vamos a tratar de capitalizar en estos dos programas con Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Football Forever, a quien agradecemos esta mañana estar con nosotros. Gracias, Alejandro, por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Rafael, por la invitación y por la humildad que ha demostrado siempre para con todos aquellos más necesitados. Lo recuerdo durante la última caminata que hicimos por 2 horas y media, 3 en las comunidades de Santa Eduviges, Montes 4, Montes 5, y usted silenciosamente caminando bajo el sol y escuchando y tratando de ver la otra cara de las cosas, ¿no? Y que seguramente eso un poco motivó la posibilidad de discutir y de sacar sobre la mesa temas que están han sido muy poco tratados con profundidad y donde se sabe tan poco de la pobreza. Es curioso este tema, ¿no? Mucho menos se sabe de los pobres. Y es que fue impactante, Alejandro, en ese sentido, la visita a estas comunidades, porque creo que es lo que ustedes están pidiendo, es que el resto de población no solo vea el tema de la pobreza y la violencia como zonas donde ésta se desarrolla, sino realmente un problema de todos, un problema que aunque yo no esté padeciéndolo en este momento, me afecta. Y en esto, pues precisamente me quería detener en esas frases que ustedes a través de esta caminata empezaron a contarle a esta población que llegamos allá y que creo que es el esperado resultado de estos dos programas que con usted vamos a desarrollar. En primer lugar, ustedes decían que esto necesita una participación directa, que ese es un valor que se ve muy poco en este país y que es necesario participar directamente. Explíquenos un poco más. Mire, cuando nos referimos a participación directa, lo hacemos o estoy enfocando puntualmente a la misma gente de la comunidad. La participación directa, porque hay otro tipo de participación entre los de afuera y los de adentro, que ese es otro tema. En cuanto a participación directa me refiero a que la misma gente de las comunidades más golpeadas, que es donde vive el 50% o más de las poblaciones de Latinoamérica, incluyendo obviamente a El Salvador, necesitan dejar de ser tan representados y sentirse, tal vez en el mejor de los casos, representados, para convocarse, para asistir, para escuchar, para sentir, para ver, para opinar, para intercambiar ideas, para construir un conocimiento que es tan necesario para esa comunidad para salir adelante. La participación es intrínseco al desarrollo, es gran parte de la esencia de todo lo que tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la participación. Es prácticamente imposible desarrollarse si uno no toma una actitud distinta y va aprendiendo en dónde vive, cuál es la comunidad que lo rodea. Usted ha estado ahí desde 2004, más o menos. Sí, antes también. Conociendo estas comunidades. Sí. Entonces, nace o debe nacer de ellas, en primer lugar, por esta participación directa, el deseo y la búsqueda de la solución de su problema de pobreza y de violencia y otros más. Mire, es un proceso absolutamente simultáneo. Ya no importa tanto quién empieza, sino que ese movimiento, que ese proceso se perpetúe. Porque
si no lo único que se perpetúa es la pobreza y los pobres, y que es una característica realmente esencial de la pobreza para definirla como tal, que se perpetúa. Y entonces uno dice, si estás allí, ¿quién debe empezar? ¿El que está afuera, el que vive afuera de estas comunidades o el que vive adentro? Ambos tienen que empezar, no importa si uno antes o después, pero que es absolutamente necesario que ambas partes, los que viven adentro y los que viven afuera, se incorporen y construyan, reflexionen, actúen, estén, participen. Sin eso, Rafael, va a ocurrir lo mismo que ha venido ocurriendo a través de los siglos. Suena muy fácil, pero en la práctica no, es difícil. Es dificilísimo, pero es el único camino que existe. Y la sociedad se ha encargado, la sociedad que más o menos funciona bien, se ha encargado de manejar un camino que deja realmente de lado a aquellos que viven en situación de pobreza, en situaciones de dificultades muy serias, para acceder a un sistema que puede tener una mejor calidad de vida. Entonces se hace muy difícil y aparecen situaciones en las comunidades propias de las características de la falta, de la carencia de cuestiones, que no son cuestiones solamente materiales, sino son cuestiones de falta de acceso. Yo creo que la pobreza, que ha sido definida de muchísimas maneras, pero al final termina más o menos definiéndose para aquellas personas que viven con menos de $1 al día. Yo creo que es una definición muy pobre. ¿Y cómo definir la pobreza salvadoreña? Mire, yo le diría, no tengo la capacidad, he leído arriba de los 100 libros en estos temas, de distintos autores, obviamente, de distintas lenguas. Creo que más o menos sigo la bibliografía y sigo los millones de páginas que han escrito el sistema de ayuda en referencia a las organizaciones internacionales que tienen un tratamiento muy malo acerca de esto y que viven para ellos mismos. Y yo solo no le podría definir qué es la pobreza. Yo le diría que esto es una construcción necesaria, que es una disciplina que debe ser creada, que es una ciencia que debe ser creada por los profesionales, por las universidades y por la gente que vive en las comunidades. Pero si usted me apura un poco, yo le diría que quizás la conceptualización de la pobreza que más afín está con respecto a lo que yo siento y lo que vamos viviendo, es que es la imposibilidad de aquellos que viven, de aquellos vecinos que viven en estas comunidades para participar de un flujo que les brinde oportunidades. La mayor parte de la clase media para arriba participa de un flujo social y cultural que lo lleva. ¿Y qué es este flujo? Este flujo son los amigos, son las familias, que muchas veces han sabido cómo acceder a situaciones, o a través del estudio, o porque saben cómo funciona un sistema, o porque han estudiado, o porque tienen cuestiones de conocimiento, tienen un conocimiento que es importante para desarrollarse, o porque tienen la posibilidad económica de desarrollarse, han aprendido todo lo que tiene que ver con que el esfuerzo le permite acceder a ciertas cosas con constancia, porque lo ven reflejado en otras situaciones, en otros amigos, en otros familiares. Ese flujo no se da, desgraciadamente, en las comunidades empobrecidas. Sí hay una enorme dignidad, sí se sale a trabajar con mucho esfuerzo cada día, pero conceptualmente y desde el punto de vista de los valores, la aspiración y la aspiración económica y la aspiración familiar es lo que es, porque hay un desmembramiento por la cuestión económica, porque a lo mejor no se valorizan más ciertas cosas, porque la necesidad inmediata, la primaria, requiere de otros esfuerzos. Yo le preguntaba sobre esta capacidad de definir la pobreza en la que vivimos, porque ustedes dicen incluso hay que ir más allá de lo que se ve en los medios. Hemos llegado a estandarizar una pobreza o a tratar de definirla de una forma mediática, pero eso es más profundo.
Mire, es increíble. Yo le invité a 15 editores de la prensa gráfica que tuvieron la humildad y a la gente del Faro en distintas ocasiones, que tuvieron la humildad de venir a caminar las comunidades para que justamente conocieran la pobreza. Y yo estoy seguro que la primera sensación que a ellos les dio es, pero este muchacho que quiere enseñar, mostrarnos una pobreza, todos sabemos lo que es la pobreza, y no es así. Todos pensamos que sabemos lo que es la pobreza, pero hasta que uno no está en los lugares, no comparte con la gente, no habla con la gente y no va formando su propia idea, uno no se da cuenta, porque uno la identifica netamente con 2 o 3 cosas. Primero, que la identifica con la falta de dinero, y ahí se muere la conceptualización de la pobreza, ahí prácticamente termina. Y si uno quiere ir un poquito más, la asocia con la violencia, cosa que es absolutamente erróneo, pero absolutamente erróneo. Más allá que haya algún foco de violencia en algunas comunidades que no llega a representar ni el 0, no sé cuánto, porque no hemos... Es el último estudio que le falta a los intelectuales, ¿no?, que investigan todo y que viven para ellos mismos dentro del sistema. Entonces, cuando fueron y tuvieron la oportunidad de desarrollarse y de conversar, de entrar a las casas, hasta las lágrimas se les caían, porque se dieron cuenta que la pobreza tiene muchas más aristas que son tan o más importantes que esa falta de dinero. Y en ese momento conversábamos que 100 o 200 dólares más, que es muchísimo dinero y que vendría muy bien y que solucionaría por lo menos la posibilidad de comer todos los días 3 comidas diarias, medianamente balanceadas, no es la solución a todos los problemas, es una solución, pero la imposibilidad de desarrollo que tienen los vecinos, los niños, los jóvenes en estos lugares hace que este tema puntualmente sea mucho más importante, porque la imposibilidad de desarrollo tiene que ver con la salud, con la educación, con el acceso a una buena educación y a una buena universidad también, a la posibilidad de entrar a una buena universidad. Tiene que ver también con practicar deporte, tiene que ver con cuestiones recreativas, tiene que ver con la posibilidad de conseguir un buen trabajo, cómo se consigue un buen trabajo, cómo vivimos mejor dentro de nuestra comunidad, cómo conocemos lo que sucede en el otro sistema sin que los que vivimos allí tengamos los mismos prejuicios que tienen los que viven afuera de los de adentro. Porque toda esta cuestión de los prejuicios, además, esto ve que está todo concatenado y una cosa está engarzada con la otra. Todo esto de los prejuicios tiene muchísimo que ver también con los medios de difusión. Son muy responsables, pero muy responsables de que exista tanta estigmatización con respecto a lugares. Pero no es un problema de El Salvador, es un problema latinoamericano, que increíblemente nadie puede parar la pelota y de algún modo empezar a mostrar realmente lo que ocurre. Hay que entrevistar muchísimo menos a los políticos y entrevistar más a la gente que vive en estas comunidades. ¿Cuáles son los problemas de la gente? Uno no diría que los problemas de la gente que vive en estas comunidades son a veces los líderes de las comunidades, pero sí muchas veces son. Algunos líderes son extraordinarios, pero otros no lo son tantos. Y al no haber buena representación, porque la gente está cansada, desganada, tiene sus propios problemas y realmente no está motivada, y solo a lo mejor los políticos vienen de vez en cuando necesitan el voto y la representatividad no representa, entonces solo allí se dan cuenta de la cantidad de problemas que existen en las comunidades que nadie supone y se las tiene allí. Y entonces todo esto implica una imposibilidad de desarrollo muy pero muy grande. Y para colmo los medios de difusión terminan acercándose a las comunidades solo cuando existe un hecho negativo, un hecho de violencia que ocurre una vez cada tanto en esa comunidad, pero que cuando se suma esta, todos caen dentro de la misma bolsa como si ocurriera en esa misma y como si los delitos no ocurrieran en ¿Por dónde en otros pasa lugares. entonces conocer esta pobreza? ¿Por dónde es que debemos entrar para visualizar más allá de lo que todos en este país hemos llegado a establecer como pobreza y esta forma de vida? Bueno, primero, tener una apertura con respecto a estos temas es fundamental. O sea, hemos vivido
con una comodidad. Nuestra civilización desde hace cientos de años vive haciéndose la tonta. Una civilización occidental que desgraciadamente ignora el peor de los problemas, el más difícil de los problemas, que es que la mitad de su gente viva mal. Mal. Y es como que no se puede hacer nada, no interesa. Entonces la civilización ha encontrado un modo de ayudar que es patética. Te doy, toma un poquito, esto, mirá, hasta acá, pero no me ensucié mucho, ¿no? Los profesionales estudian para sí mismos y estudian un poco sin una conciencia social, no existe. O sea, el profesional tiene un conocimiento que es muy valorado. Estudia para no ser pobre. Estudia para no ser pobre, está muy bien eso, estudia para no ser pobre. Y no es así. Estudiar es un conocimiento muy valorado dentro de lo que significa nuestra civilización. Bienvenido a aquellos que hacen dicho esfuerzo, es muy meritorio que se haga el esfuerzo, pero parte de esos conocimientos y que ha tenido esa suerte y esas posibilidades y lo ha luchado obviamente, hay que llevarlo también a los lugares para que esa gente se pueda desarrollar. Es un recurso maravilloso el conocimiento que existe de parte de los profesionales. Es un conocimiento riquísimo el que existe dentro de las universidades y tienen un potencial, por ejemplo, extraordinario para ser volcado y para desarrollar justamente a esta, pero no de la manera que la proyección social hoy lo encara o que la universidad hoy lo encara. Eso no sirve. Eso sirve, es un cuentagotas. Es como si usted tiene un cáncer y se tira unas gotitas en el ojo. Verá mejor, pero el cáncer no se lo va. Y es a lo mejor una paradoja un tanto desagradable, pero tiene que ser así cruda para que la gente un poco entienda, porque tiene que haber un compromiso real, tiene que haber un conocimiento que se permita ser tan humilde como para construir una ciencia nueva junto a la gente que vive en esta comunidad, que tiene un conocimiento muy rico, muy rico. Ahora, si usted va como profesional o como universidad, que este es el gran error, como cuando va doña María al hospital público a atenderse. ¿Qué pasa muchas veces? Que hay médicos extraordinarios, pero hay médicos, y no hablo solo de acá, hablo de Latinoamérica, pasa más o menos todo lo mismo.